Como nosotros vimos, como nosotros vimos la anterior clase, ya sabemos que son los números naturales, ya recordamos que es la suma, la resta y la multiplicación. Ahora, nosotros también tenemos un conjunto que se conoce como conjunto de números enteros, que también lo vimos en la anterior clase. Son los números positivos y los números negativos. En este caso, también vamos a tener suma, resta, multiplicación y división. Cuando tengamos la suma y la resta, recordemos que nos pueden dar números negativos o números positivos. Pero cuando tenemos la multiplicación y la división, tenemos que recordar la ley de signos. Menos por menos más por más por menos menos y menos por más menos. O de otra forma mucho más fácil, a mí se me hace, es que siempre digan o tengan esto presente. Signos iguales siempre nos da positivo, signos diferentes nos va a dar negativo. Ese principio lo tenemos que recordar tanto para la multiplicación como para la división. Este es el otro conjunto que también vamos a observar y es el que vamos a repasar el día de hoy. Nos dice los números racionales. ¿Qué son los números racionales? Primero que nada, a diferencia de los otros conjuntos, y para definir que estamos hablando de un conjunto numérico, observamos que tenemos una letra particular para referirnos a ese conjunto. Se conoce como la letra Q, pero en este caso Q va a ser de números racionales. Y nos dice, con su permiso, voy a leer lo que está en la pantalla. Su nombre, su símbolo es la Q de racionales y es el conjunto de todos los números que se pueden escribir como el cociente entre dos números enteros. Recordemos que por partes de la división sabemos que el cociente es nuestro resultado de una división. Entonces, lo que nos están diciendo acá indirectamente es que todos los números racionales van a ser una división, pero nosotros no lo escribimos como división o como normalmente lo escribiríamos, que sería P dividido entre Q, sino aplicamos o usamos otro método o otra forma de expresar el cociente o la división. Y esa forma la conocemos como fracciones. Entonces tengamos esto presente. Siempre que ustedes vean una fracción, significa que están multiplicando. Perdón, discúlpenme. Dividiendo. Siempre están dividiendo. ¿Cómo nosotros sabemos quién es el dividendo y el divisor? Como observamos acá, el divisor, este compañero, siempre va a ir ligado con el valor del denominador, de la fracción. Y el dividendo, el valor del dividendo de la división, va a ir ligado al valor del numerador en la fracción. Entonces, siempre que tengan una fracción, vamos a poder tener una división. Como observamos acá, también nos dice, qué pena, borro un poquito esto y seguimos leyendo. Nos dice, los racionales van a ser los elementos o es el conjunto que viene de la forma de P sobre Q, donde P acá pertenece a los números enteros y Q también pertenece a los números enteros. Y sobre todo, Q, o sea, el valor del denominador, nunca puede ser cero. ¿Por qué no puede ser cero? Ah, porque nosotros cuando vimos división, nos explicaron que la división con respecto a cero no está determinada. O sea, no podemos hacer esa operación. ¿Listo? Muy bien. Entonces, como ustedes ven acá, nos dicen ejemplos. Un medio o 1/2
menos 3 cuartos o menos 3 sobre 4, un quinto o 1 sobre 5 y menos 2. Ah, pero acá viene la pregunta. Muchachos, este compañero, ¿por qué no lo colocan acá si nos están diciendo que tiene que venir de forma de fracción? ¿Por qué creen que lo colocamos ahí? Profe, porque es mayor que las otras fracciones. Vale, Sandra, gracias por tu participación. No, en este caso, no necesariamente. Es un valor, es una cantidad mayor, sí, tienes toda la razón, pero ¿por qué nosotros lo escribimos así? Porque ahora, de cierto modo, todos los números que nosotros hemos visto los podemos traducir a números racionales. Uy, profe, ¿cómo así? ¿Cómo así que todos los números ahora son números racionales? Sí, perdónenme. Ya, listo. Ahora sí, de una forma muy fácil. ¿Cuál es esa forma? Si observamos acá tenemos un menos 2, ¿no? Voy a escribir el menos 2. Vamos a colocar la línea de ¿qué? De la fracción y debajo de esa fracción vamos a colocar el número 1. Y si se dan cuenta o somos observadores, ahora este compañero o esta expresión es igual a esta expresión de forma de escritura. Sí, ¿no? ¿Sí, no es cierto? Muy bien. Sí es igual. ¿Y qué significa eso? De nuevo le repito, como nosotros tenemos una división, pues nosotros esta expresión la podemos escribir de forma de división. Y la forma de la división, espere, mejor coloco otro color, va a ser menos 2 dividido entre ¿quién? Entre 1. Muy bien. En este caso, ¿qué nos estaría diciendo? Que tenemos que buscar un número que multiplicado por 1 nos dé el valor de menos 2. Ah, pues en este caso nosotros sabemos que 2 por 1 nos da 2. Muy bien. Pero ahora tenemos que aplicar también ley de signos. Nuestro resultado del dividendo viene con el valor de negativo. Entonces, cuando nosotros multipliquemos estos dos valores, 1 por 2 nos tiene que salir un valor negativo. Para poder obtener ese valor negativo, pues ahí le colocamos al valor del cociente el negativo. ¿Por qué? Perdóneme. Porque nosotros aplicamos la ley de signos. Menos por más, menos. 2 por una, 2. Y esto nos da el resultado de cero, cero. Y si observamos, y si me están viendo o prestando atención, si observan que este número menos 2 es el mismo menos 2 que nosotros teníamos acá, sino que nos está diciendo que es la solución. Entonces, muchachos, ¿esto para qué se los digo? Porque es que, como les dije ahorita, todos los números, tanto los números naturales como los números enteros, ahora los podemos escribir como una fracción o como números racionales de una forma muy sencilla. ¿Cuáles? Colocar la línea de fracción y dividir con respecto a uno. ¿Por qué con respecto a uno? Porque como observamos en este ejemplo, el valor no cambia, sigue siendo menos 2. Por eso podemos aplicar este principio o esta propiedad. Por eso podemos leer acá el número menos 2 como parte de los números racionales. Y eso que yo les acabo de decir es lo mismo que observamos acá. Si observan, nos dicen Z está incluido en los números racionales. O sea, los números enteros están incluidos en los números racionales de una forma muy básica, como les acabo de decir. Por ejemplo, 5 ¿es un número entero? Sí, profe. ¿Es un número entero? Positivo. Lo vamos a convertir en racional. ¿Y cómo lo convertimos en racional? De nuevo.
Colocamos la línea de fracción y abajo, en el valor del denominador, colocamos el valor de pertenece a los racionales. Muy bien. Y nos dice, hay ecuaciones que no se pueden solucionar en el conjunto de los números naturales, como por ejemplo, x a la 2 igual a 2. Y esto ya van a ser números diferentes, que son la siguiente diapositiva. ¿Listo? Tenemos el último conjunto de números que se va a llamar números irracionales. ¿Por qué se llaman irracionales? Porque recordemos que los números racionales son un conjunto de números que podemos escribir como una razón de cambio o como una fracción o como una división de dos números enteros. Pero lo que nos dice acá es lo siguiente, me disculpan, voy a leer. Su símbolo es I racional o I, esa I retenida, y es el conjunto de todos los números que no se pueden escribir como la razón o como la fracción o como la división de entre dos enteros. Tenemos un ejemplo muy básico que después lo vamos a retomar, que nos dice la raíz de 2 surge al buscar la medida de la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 1 centímetro o 1. A estos números se les conoce como números irracionales. ¿Por qué irracionales? Porque nosotros ese raíz de 2 nunca lo vamos a poder expresar de una forma de fracción, como por ejemplo un medio. Eso no se puede. ¿Vale, muchachos? Esto lo vamos a ver más adelante. Empezamos ahora. Cuando nosotros miramos los números racionales, nosotros ya vimos y ya hemos trabajado con las fracciones, pero ahora esas fracciones también las podemos escribir de una forma diferente. Esa forma diferente se conoce como un número decimal. ¿Qué significa un número decimal? Que es una décima parte de una unidad. Para que me entiendan más fácilmente, como observan acá, el profesor está señalando un qué, o qué tiene dentro de los dos dedos, un qué. Este es el, si lo destapo, se me pega todo. ¿Qué tiene el profesor en este momento? Marcador. Muy bien, un El marcador. marcador. Y el marcador está completo de una tapa y otra tapa, una tapa inferior y una tapa superior y un cilindro. Listo. Esta es la unidad y así definimos el marcador. Vale. Entonces, ¿qué pasaría o qué pasa cuando yo hago esto? ¿Qué pasó ahí? ¿Sigo teniendo el marcador? Sí. Sí, pero está completo. No, no está No. completo. Y entonces, ¿qué hicimos ahí? Una división. ¿Una qué? División. Muy bien, o una división, o nosotros separamos esta unidad en valores que mucho más pequeños, ¿no es cierto? Porque si observan, este sería el marcador completo, ¿no? Cuando yo ya le quité la tapa, pierde una qué? Una cantidad de medida, ¿no? Quitamos la tapa y entonces este será un marcador completo o le faltará algo a ese marcador. Le falta una parte, ¿no? Muy bien. Nos falta una parte. Y esto es el principio de qué? Del número decimal. Si nosotros observamos, el marcador completo está constituido por diferentes partes que por separado nos definen o generan otra cantidad, pero que cuando los unimos tenemos una unidad definida. Este ejemplo es lo mismo que nosotros hacemos con los números decimales. Nosotros primero que nada, como observamos acá, definimos una unidad y a la unidad la estamos dividiendo dos veces.
cuánto vale cada parte de esa unidad. No puede ser mayor que 1. ¿Por qué no puede ser mayor que 1? Porque estamos diciendo que a este objeto lo estamos dividiendo. Entonces, si lo estamos dividiendo, cada valor que nosotros obtenemos es una parte del objeto en total. Entonces, como nosotros observamos ahí, los números ahora los podemos dividir en varias partes. La primera va a ser dividirlo entre 10 partes para poder definir algo que se llama decimal. Y el decimal significa haber dividido una unidad en 10 partes iguales. Como observamos acá, a esto se le conoce como un número decimal. ¿Cuál es la característica de los números decimales? Que vienen con una coma. Siempre que ustedes observen esa coma, significa que nuestro número es menor que ¿quién? Que la primera cantidad. En este caso, bueno, es menor que una cantidad y mayor que otra cantidad. En este caso, este numerito nos está diciendo que es mayor que ¿quién? Que 0, pero menor que 1. O sea, está entre la mitad de esos dos valores. Por eso escribimos la coma y ahora escribimos el número decimal. Como partimos dos veces la unidad, cada valor va a valer 0,5. ¿Por qué 0,5? Porque es que como nosotros estuviéramos aplicando de nuevo el principio de la unidad, lo máximo que nosotros podemos tener en un número decimal, en este caso, este valor de acá es el número 0,9. ¿Por qué 0,9? Porque cuando nosotros teníamos una unidad, teníamos 9 y después de la unidad pasábamos a la decena. Acá hacemos lo mismo. Después del decimal, cuando tenemos 0,9, el próximo valor que vamos a tener va a ser la unidad completa. ¿Por qué? Porque tenemos es este valor, que es casi el mismo principio que la decena, pero entendiendo que es un decimal y pasamos a las unidades. ¿Listo? En este caso, como vemos acá, este es el ejemplo de un número irracional. ¿Por qué irracional? Porque como observamos tiene decimales infinitos y además no puede ser escrito de forma de fracción. ¿Listo? Y ahora tenemos números racionales con decimales finitos o periódicos. ¿Cuáles son los decimales que tienen finitos? Estos compañeros, que tenemos un valor puntual. Y los valores periódicos o infinitos son como observan en este ejemplo. Si se dan cuenta que el número 3 se repite varias veces y después empiezan a haber unos puntos suspensivos. ¿Qué significa esos puntos seguidos o suspensivos? Que nuestra cuenta sigue y eso va hasta infinito. Cuando nos dé un valor de eso, nosotros lo traducimos de esta forma. Escribimos el número que se está repitiendo y a ese número solo le escribimos esta línea arriba del número o ese gorrito. Y ese gorrito significa que es un número decimal periódico. ¿Alguna duda o pregunta o inquietud que tengan en el momento? No, señor. No, señor. Listo. En este caso, ahora voy a pasar rápidamente a esto. ¿Qué es esto? En este caso, como nosotros ya vimos los 4 diferentes números o conjuntos de números, a esos 4 conjuntos de números vamos a llamarlos los números reales. Y los números reales son tanto números naturales como números enteros, como números racionales y como números irracionales. Por eso ahora nos definen que la multiplicación y la suma de los números reales los podemos operar de la siguiente forma. En este caso, esto es la suma y acá tenemos las diferentes propiedades. Ya sabemos y ya las hemos visto
Esto tanto se aplica para los números naturales, como los enteros, como los racionales y como los irracionales. Lo que pasa es que nosotros les escribimos como A, B y C para generalizar, porque nosotros decimos, como lo dice acá arriba, que tanto A, B y C pertenecen al grupo o al conjunto de los números reales. Eso quiere decir que puede ser un número negativo o una fracción o el número pi o un número positivo y va a cumplir esto que observan en la pantalla. ¿Vale? Eso. Listo. Acá tenemos lo que también se nos complica un poquito, las operaciones de las fracciones. Entonces acá de nuevo pueden leer esto un poquito detalladamente y nos están diciendo cómo es que nosotros vamos a leer las diferentes fracciones. Pero a veces se nos complica un poco leerlas de esta forma. Entonces lo mejor que también les puedo decir es que las lean de la siguiente forma. 1/2, 1/3, 1/5, 1/20 y así sucesivamente. ¿Listo? Ahora nos dice suma de fracciones del mismo denominador y también asimismo vamos a ver suma y resta de fracciones de diferente denominador. Como observamos acá nos dice que la suma y la resta, cuando tienen el mismo denominador, dejamos el valor de ¿quién? Del denominador quieto, como observamos acá, y lo observan en los ejemplos. Y lo que nosotros hacemos es sumar o restar los valores del numerador. Esta es la más fácil. Estas operaciones son las más fáciles porque solo sumamos. Y más que todo tengan en cuenta las partes, porque las partes son las que le ayudan a entender este tipo de problemas. ¿Listo? Ahora tenemos lo que se conoce como reducción. Ah, no, esto no. Reducción no, tampoco. Ahora sí. Suma y resta de fracciones de distinto denominador. Como vimos ahorita, cuando son del mismo denominador, solo sumamos. Sumamos o restamos el numerador, pero el denominador lo dejamos igual. Ahora va a ser diferente. Observamos que acá tenemos que hallar el mínimo común múltiplo de los valores de quién? Del denominador para poder operar. O, en dado caso, si no recordamos sacar el mínimo común múltiplo, podemos hacer de la forma extensa. ¿Y cuál es la forma extensa o más larga? Lo que nosotros nos decían en el colegio, que lo llamamos la carita feliz. 4 por 3 nos da el primer valor, más 5 por 1 nos da el segundo valor, y de últimas multiplicamos los valores del denominador. Y eso nos da este valor. Esto, compañeros, tanto esta del mínimo común múltiplo como la de la carita feliz, ambas son correctas. Lo que pasa es que cuando nosotros hacemos el procedimiento con mínimo común múltiplo, nuestra fracción ya queda reducida, pero cuando vemos y resolucionamos con la carita feliz, vamos a observar que nuestra fracción la tenemos que reducir. Listo. Ahora quiero que miremos lo siguiente. No, ah, listo, listo. Ya, ahora sí. Esta es la que quiero que veamos ahorita. Esta operación se llama radicación y la radicación siempre va a venir ¿de qué forma? Cuando vean este signo o este simbolito, siempre que lo vean significa radicación.
¿Y qué vamos a hacer esto? Nos dice, la radicación es una operación inversa de la potenciación, cuyo objetivo es encontrar la base de la potencia, conociendo la potencia y el exponente. Entonces, ¿esta para qué se las quiero explicar? Porque es que gracias a esta, o no tanto a esta operación, sino gracias a sus propiedades, es que nosotros vamos a poder solucionar problemas cuando tengan esto que se llama radicación. Les voy a seguir leyendo si me lo permiten. Nos dice, el símbolo, ese simbolito que observan se le conoce como radical. La raíz cuadrada de un número A se representa como lo observan en la pantalla. De forma general, vamos a leer lo que observamos ahí. Y nos dice que se lee, la raíz enésima de A se representa por esa expresión. El n significa el índice, que siempre va a ser un número natural mayor que 2. Y si nosotros tenemos el n igual a 2 o el índice igual a 2, decimos que es una raíz cuadrada y no vamos a escribir ningún valor, ¿vale? Entonces acá nos define ya como la unión de estas dos operaciones. Nos dice, en general la raíz cuadrada de un número no negativo a es un número no negativo b, tal que al elevar b al cuadrado se obtiene a. La raíz cuadrada de a es igual a b si y solo si b al cuadrado es igual a a. Como observamos en los ejemplos, la raíz cuadrada de 9 es igual a 3. ¿Por qué? Porque 3 al cuadrado es igual a 9. Si observamos, estas dos operaciones siempre van a ir unidas o ligadas. Si tenemos potencia, podemos solucionar radicación. Si tenemos radicación, podemos solucionar potenciación. ¿Por qué les hago esto, compañeros? Porque yo, si mal no recuerdo y espero, ya la próxima clase, la mayoría debe de tener su módulo. Y lo primero que nosotros observamos en este caso va a ser lo siguiente, porque acá les tengo la presentación. No, esta no es esta. Listo. Acá está. Entonces, ahora sí, cuando yo haga esto, pues vamos a entender el por qué. Como observan en la pantalla, estos ya son los primeros puntos o lo que ustedes van a ver, muchachos y muchachas, en su módulo. Y si observan, el primer punto viene ¿con qué? Con radicación. Entonces, por eso les estaba explicando más o menos lo de la radicación con esas diapositivas para que vayamos y vamos a comprender cómo se soluciona este primer punto y empezamos a solucionar los demás, ¿vale? No sé si tengan alguna duda o pregunta o inquietud de lo que vimos hoy. No, señor. ¿Listo? Gracias, Valentina. ¿Nadie más tiene dudas, inquietudes? No, No, señor. señor. ¿No? No, Listo. señor. Como les indico, acá ya en la próxima clase terminamos de ver las propiedades de la radicación y ya empezamos directamente con ¿qué? Con la solución del módulo, para que lo vaya teniendo presente. Y la única tarea que les dejo, tarea muchachos, investigar qué es y cómo se soluciona una regla de tres simple. Entonces, de nuevo, la tarea, van a investigar cómo se soluciona, qué es y cómo se soluciona la regla de tres simple. ¿Listo, muchachos?
¿De tres qué, perdón, profe? De 3 simple. Regla de 3 simple. Listo. ¿Listo? Gracias. Hasta luego, compañeros, que tengan una muy buena semana. Hasta Gracias. luego, Gracias, profe, gracias. gracias, profe. Hasta luego, compañeros. Chao, profe. Chao, compañeros. Sofía, recuerda la próxima clase, me tienes que hacer la presentación.